Hola, bienvenidos una vez más a Abandonato de Esperanza, vuestro canal sobre cine, cómics, libros y demás vicios. Yo soy Fran J. Ortiz y tú no, pero bueno, si has llegado hasta aquí, pues será porque es posible que te interese algo de lo que te pueda contar. Esta semana, una vez más, volvemos a hablar de adaptaciones de clásicos o no tan clásicos literarios, de textos previos al mundo del cómic, al mundo de las viñetas. Esto es casi una sección propia dentro de la columna semanal, porque vengo dedicando columnas a este tema desde hace muchos años, lo cual indica que hay un gran mercado dedicado a las adaptaciones literarias al cómic. De hecho, esta vez vamos a hablar siempre hablo de tres, cuatro títulos, esta vez voy a hablar de cuatro, ¿vale? De editoriales distintas y autores distintos, aunque tres de los cuatro textos son textos españoles, nacionales. Y bueno, sin más dilación, luego si queréis más información, pues sabéis que tenéis la columna para poder leerla, la enlazo debajo y ahí tenéis más datos. Pero bueno, en el canal quiero enseñaros los cómics para que veáis cómo son, cómo están ilustrados y comentaros un poquito qué me ha parecido. La primera obra de la que vamos a hablar es La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es una escritora conocida sobre todo por su importancia en la literatura del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, dentro de lo que se llamó pues, el realismo español y el costumbrismo concretamente. Durante muchos años, por el menosprecio a las figuras femeninas, a las escritoras, muchas veces esa literatura realista o costumbrista se reducía a Galdós y a Clarín y se pasaba muy por encima de Emilia Pardo Bazán. Con el paso de los tiempos se reivindicó su obra y los dos títulos más conocidos son La madre naturaleza y muy especialmente Los pazos de Ulloa, que en la primera mitad de los años 80 pues, fue bastante popular gracias a una adaptación de Radio Televisión Española. Pero hoy vamos a hablar de la otra Emilia Pardo Bazán, que ha quedado un poco sepultada en el olvido por la presencia de estas obras magnas del realismo y el costumbrismo literario, como es su narrativa breve, sus cuentos o novelas cortas, y concretamente de La gota de sangre, que es un texto que se publica en 1911 por vez primera y que está considerado un texto, digamos, primigenio, inaugural, seminal a la hora de hablar de la novela policíaca, de la novela enigma y por tanto germen de la posterior novela negra española. La gota de sangre, ahí tenéis, voy a enseñaros también portadas de las ediciones del libro por si las queréis leerlas y compararlas con las adaptaciones. La gota de sangre ha sido adaptada en cómic por el guionista Ricardo Bilbor y la dibujante Ángela Curro. Lo edita Grafito, ¿vale? Y es una historia ambientada en el Madrid de los años 20, en el que el protagonista, que es Ignacio Selva, es un joven aristócrata aburrido de una vida acomodada, que decide investigar un crimen, un asesinato, un supuesto asesinato, del cual él es el principal sospechoso para la policía porque es él el que encuentra el cadáver. Eh, es una lectura muy entretenida, muy ligera. Os enseño un par de páginas. Claro, quiero llevar cuidado para no enseñaros y no desvelar nada. Os enseñaré páginas del comienzo, ¿vale? De la obra. El trabajo de Ángela Curro es un trabajo muy limpio en cuanto a narrativa, es decir, es muy fácil y muy sencillo de seguir, lo cual está muy bien si queremos entender este cómic como una obra divulgativa. Y Ricardo Bilbor, que es el guionista, por ejemplo, de Carroñero o de Objetivo Heidi Lamar, que ya fue un cómic biográfico, es decir, basado, igual que este está basado en un texto literario, aquel basado en hechos reales, pues crea una historia que va dosificando la información a partir de la adaptación del texto original de Pardo Bazán para dar pie, pues eso, a una lectura muy entretenida que se lee en una sentada y que está muy bien. El cómic al final tiene textos complementarios sobre la autora, sobre la gestación de la obra, la época, etcétera, y yo creo que este cómic es estupendo pues para divulgar un poco la obra original y la figura de Emilia Pardo Bazán en general. Este cómic estaría muy bien, que como digo en la columna, que estuviera presente en colegios y en institutos de nuestro país, porque creo que podría acercar a los más jóvenes a la figura de Pardo Bazán. Pues eso, La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán, adaptada por Ricardo Bilbor y Ángela Curro, editado por Grafito. La segunda adaptación es una adaptación, nos vamos al extranjero esta vez,
y es una adaptación de un cuento de Robert E. Howard, Santuario de buitres. Robert E. Howard es conocido, bueno, es un escritor de literatura pulp, de literatura popular, de kiosco, que publicó en diversas revistas a comienzos del siglo XX, en los años 20, 30, etcétera. Es conocido sobre todo por ser el padre, el creador de Conan, Conan el Cimmerio, Conan el Bárbaro, que nació en la literatura, aunque luego fue mucho más conocido primero en el cómic, gracias a sus adaptaciones y versiones libres en los cómics Marvel en los años 70, tanto en la serie regular como en la revista La Espada Salvaje de Conan, y luego obviamente en el cine, con las distintas versiones que se han hecho, que creo que llevamos ya tres, si no recuerdo mal, las dos primeras con Arnold Schwarzenegger. Pero bueno, escribió también relatos de terror, creó otros personajes como Cool o como Solomon Kane, el puritano, y también escribió western, es decir, eran escritores que, pues un poco como son Migo Lovecraft o, no sé, otros escritores de Machen, por ejemplo, Algernon Blackwood, etcétera, todo el círculo de Lovecraft, muchas veces eran escritores, algunos se ciñeron a la literatura de terror, pero otros trabajaban, pues digamos, adaptándose a cualquier género a partir del cual pudieran escribir historias que se vendieran a revistas y poder vivir de la creación literaria. Como digo, Howard también escribió western, escribió historias del oeste, y una de ellas es Santuario de buitres, que se publicó, si no recuerdo mal, en 1936 en una revista, y que ahora se ha convertido en cómic de la mano de Ángel García Nieto, guionista, y Benito Gallego, dibujante. Está editado por Carten Comics. Santuario de buitres es una historia, no es muy extensa, ¿vale? Es un cómic no muy extenso. Es una historia en la que se juega con las identidades de los personajes y con... Funciona también, aunque es un western, claramente por la época en la que está ambientado, pero funciona también como un relato policíaco o de intriga o de aventuras, ¿de acuerdo? Y yo destacaría particularmente, al margen de la dosificación de la información, que hace que la historia pues sea muy entretenida y se lea muy bien, algo parecido un poco a lo que comentaba de La Gota de Sangre, destacaría sobre todo el trabajo de Benito Gallego. El trabajo de Benito Gallego es espectacular, a lo cual contribuye pues la edición en tamaño grande, que permite pues leerlo en todo su esplendor y que recuerda poderosamente, y además es una influencia admitida, y si no la admitiera estaría clarísima, de John Buscema, del maestro John Buscema, precisamente el que para mí dio la versión definitiva de Conan en los cómics de Marvel. Y ya sé que Barry Windsor Smith es un gran dibujante y que Neil Adams también hizo unas historietas estupendas protagonizadas por Conan, pero para mí el Conan es el Conan de Roy Thomas y John Buscema. Y aquí pues se ve, pese al cambio de género y de ambientación, pues se ve una influencia muy muy clara en las figuras y en la composición del maestro John Buscema. Y bueno, pues eso, Santuario de buitres de Ángel García Nieto y Benito Gallego, súper recomendable. Por cierto, si veis esto a lo largo del viernes 16 y sois de Alicante o cerca, pues que sepáis que mañana sábado 17 a las 12:30, poco después del mediodía, en la Casa del Libro de Alicante, la tienda del centro, que está cerca de FNAC, Corte Inglés, etcétera, Benito Gallego, el dibujante, estará presentando el cómic y firmando ejemplares. Que lo sepáis. Bueno, la tercera adaptación, a diferencia de las anteriores, que yo creo que es posible que sean las primeras adaptaciones al cómic que han tenido tanto La Gota de Sangre como Santuario de buitres, esta es una historia que se ha adaptado al cómic y al formato ilustrado en varias ocasiones porque es un clásico incontestable y muy popular. 1984, de George Orwell. Junto con Un Mundo Feliz de Huxley, y yo creo que más en el caso de Orwell, porque es posterior y es más conocida, es la novela distópica por antonomasia. Se concibió se redactó en 1948, de ahí que Orwell cambiara las dos últimas cifras y la titulara 1984. Se publicó definitivamente en 1949 y desde entonces, como digo, se ha convertido en la ficción distópica perfecta. Es decir, se ha llevado al cine, ha habido diversas adaptaciones de muchos diversos territorios y por parte de diversos autores. Cómics recordamos dos o tres, incluso uno con estética manga. La referencia de los autores la tenéis en la columna. Pues la última adaptación, o por lo menos la última que se ha publicado aquí, es esta.
a cargo del autor Matías Namay, un autor que yo hasta hace nada desconocía. Matías Namay, la editorial Blume, que es la que edita esto, ha publicado 3 cómics de una sentada a la vez. Es decir, ha publicado, y son 3 cómics, curiosamente, que tienen referentes particulares, pero que cada uno va por un lado distinto. Por un lado ha publicado un cómic biográfico sobre la figura del Dalai Lama, por otro lado un cómic de no ficción sobre la tragedia de Chernóbil, y por otro lado una adaptación literaria como es 1984. Es un trabajo titánico, imagino que esto le habrá llevado varios años. A diferencia de las obras anteriores, que confieso no haber leído los originales literarios. Bueno, tengo dudas sobre La gota de sangre, si la leí hace años. El cuento de Santuario de Buitre no lo he leído todavía. 1984 es una novela que sí he leído, aunque también han pasado años desde la lectura, y por lo que yo recuerdo es muy fiel a la novela. Y el dibujo es espectacular. El dibujo es en blanco y negro, pero tiene apuntes de color en color rojo. A veces sutiles, hay algunas páginas que son muy sutiles, ¿vale? Como puede ser ahí. Y luego hay otras páginas pues, que prácticamente es una página a bitono en rojo. No sé si ahora voy a ver así. ¿Vale? Es decir, blanco y negro y rojo. Es una lectura densa, en el sentido de que tiene mucho texto. Es prolija. Es una novela extensa, una novela gráfica extensa. Es decir, no es como el caso de las anteriores, que son cómics que se leen en una sentada, y creo que capta muy muy bien la atmósfera opresiva y la tristeza que destila las páginas de la novela original de George Orwell, desde el mismo comienzo, con el omnipresente gran hermano que te vigila. Recordemos que 1984 es una novela que plantea una sociedad futurista, para nosotros ya es pasado, una sociedad futurista distópica en la que el conflicto entre libertad y seguridad, supuestamente, ha vencido la seguridad, y la seguridad ha acabado pues en un control absoluto de la privacidad, final de todas las libertades, de todas las privacidades, y el control absoluto por parte del Estado, ¿vale? del partido que lo gobierna todo. En un tiempo en el que hoy está lamentablemente tan de moda la fake news, la inteligencia artificial, el control de la información, etcétera, pues conceptos como neolengua o libre pensar, doble pensar, neolengua, doble pensar y otros que aparecen en la novela de Orwell y en la novela gráfica de Matías Namay, pues están a la orden del día. Y se lee también como se lee esta novela en 1984 o como imagino que la leyeron los primeros lectores en 1949. Muy recomendable, el 1984 de Matías Namay. Y para terminar, cambiamos de tercio porque nos alejamos de la ficción de Emilia Pardo Bazán, Robert Howard y George Orwell, y vamos a hablar de una obra de no ficción. Macarras interseculares es el libro, y además un texto muy reciente. Es un libro que se publicó en 2020, hace 6 años, en la que el periodista Iñaki Domínguez hacía un repaso por las tribus urbanas que se habían ido formando en Madrid y que luego obviamente pues, se extendieron por toda la geografía española, pues desde los años 60 hasta nuestros días. Es decir, años 60, con las primeras influencias norteamericanas mediante las bases militares, años 70... el rock, la eclosión del rock, años 80, la heroína, la cocaína, luego ya los 90 cuando se adopta el rap y el hip hop, hasta la música electrónica y las drogas de diseño del nuevo siglo. Ideal para conocer todas estas tribus urbanas, ya digo, muy focalizadas en Madrid, pero reconocibles desde cualquier punto de nuestro país. Pues Macarras interseculares se ha convertido ahora en una novela gráfica de no ficción, muy muy fiel a la obra, como veis desde la mismísima portada. De hecho, la obra la firma el propio Iñaki Domínguez con Marina Cochet en los dibujos. Y bueno, es pues eso, una obra de no ficción repleta de datos que se lee con gran agrado, si te interesa el tema. Y que es muy interesante. Imagino que si alguien ha leído el libro, quizá pueda ser repetitivo y el único aliciente pues sería el dibujo de Marina Cochet, pero si no has leído el libro como en mi caso, pues la verdad es que es todo un descubrimiento. La verdad es que me pareció muy, muy ilustrativa, valga la redundancia, muy entretenida. Se descubren un montón de anécdotas de las distintas épocas, es decir, como digo, ya cubre más de medio siglo.
de historias de Madrid. A mí me recordó, salvando las distancias, porque el otro es más personal y menos global, a un cómic de Víctor Coyote, En Tres Hijos, que él hace un recorrido también por Madrid, pero su Madrid, los barrios de Madrid vistos por su propia perspectiva y en su vida adulta. Y esto, ya digo, es un recorrido mucho más amplio. También puedes recordar, por ejemplo, a Dundum, el cómic sobre Dundum Pacheco, que ganó el premio a Mejor Cómic Español, Mejor Cómic Nacional, el último Salón de Barcelona, ¿vale? El cómic de Marquina y... Marquina y Martínez, si no recuerdo. No sé, me hago mayor. Pero bueno, si habéis leído Dundum o habéis leído En Tres Hijos, pues podéis hacer una idea un poco de por dónde va, y si no, pues echarle un vistazo porque es muy interesante. Edita Astiberri. Y bueno, pues esos son los 4 títulos que os quería recomendar hoy y que podéis leer en la columna. Hacemos repaso como siempre para terminar. Macarras interseculares, de Iñaki Domínguez y Marina Cochet, editado por Astiberri. 1984, de George Orwell, adaptado por Matías Namay, editado por Blume. Santuario de buitres, según el relato western de Robert E. Howard, adaptado para Carten Comics por Ángel García Nieto y Benito Gallego. Y La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán, un cuento largo, novela corta, según se quiera, adaptado por la dibujante Ángela Curro y el guionista Ricardo Bilbor, editado por Grafito. Y bueno, esas son las 4 recomendaciones de esta semana. La semana que viene no sé qué hablaremos, espero que no sea cómic, porque me gusta ir alternando. Imagino que hablaremos de literatura, o de ensayo, o de cine, ya veremos por dónde salimos. En cómic hay por ahí cómics biográficos y cómics de ciencia ficción en la recámara que irán saliendo. Y bueno, pues eso es todo. Como siempre os digo al final de mis vídeos, pues muchísimas gracias por estar ahí. Los suscriptores van aumentando muy despacito, pero aumentan siempre que publico un vídeo. Tendría que publicar más para alimentar el algoritmo y para que YouTube te premie, pero como no tengo más tiempo ni para grabar, ni tampoco para leer, no hay tiempo para todo, pues hago lo que puedo. Os agradezco muchísimo a los que estáis ahí, a los fieles, a los que os suscribís de nuevo, y nada, darle like para ayudar a la difusión del canal y de sus contenidos, y sobre todo agradecería los comentarios que siempre son muy bien recibidos. Nos seguimos viendo y leyendo, y hasta pronto.